Buenos días con todos y con todas. Vamos a continuar el día de hoy con nuestras clases de planificación territorial. Hoy día vamos a empezar con algo un poco distinto. Vamos a hacer un pequeño quiz, ¿sí? Un pequeño, ¿qué sería? Cuestionario en, en una aplicación que se llama Quiz justamente. Entonces, justo en el chat, ¿sí? Les había puesto el link de la aplicación o el link en donde tenemos que ingresar para esa pequeña como, ¿cómo sería? Es como para un poco recordar lo que hemos visto. Es como un cuestionario, pero la idea es recordar. Es decir, no vamos a ponerle como esta nota que saquemos dentro de las notas finales, sino más bien es para que ustedes puedan ver cómo están en conocimientos y para yo también tener una idea de cómo hemos estado avanzando. ¿Sí? Por favor, ayúdenme haciendo clic en el link que les puse en el chat para que puedan abrir justamente este cuestionario. Y avísenme si logran abrirlo. Creo que no sale bien. Inge, yo ingresé ya, pero me dice que tengo que esperar que los participantes se unan, me dice. Inge,
Inge se puede entrar, pero no vale seleccionar las respuestas. No permite responder. Está con el micro apagado, Inge. Era un bus pequeño. Ya, les decía que ahorita vamos a entrar, envié como un último
para ver si ese es el problema. No sé por qué no funciona. Entonces entramos y ponemos ¿cómo es? Ponemos el código que les envío y tengo que esperar a que se unan. Cuando ya se unan yo puedo activar porque a mí me parece que no están unidos. Ya, tienen que colocar el nombre, ¿sí? Colocamos el nombre y después ya colocamos igual el código. Si es que les pide el código, colocan el código. Si no, colocan el nombre en donde dice tu nombre. Cuando yo vea que están en la sala o en el quiz, puedo activarles, si no, no puedo activarles. Hay una persona. Pongan el nombre y esperemos. Yo pongo iniciar o yo les aviso cuando ponga iniciar cuando ya estén todos. Ahorita solo está una persona. Ya estamos dos. Cuando estemos las 4 personas que estamos en la sala, no se desconectó nadie, ¿verdad? Ahí ya le pongo iniciar igual. Jennifer se ha desconectado. Esperémosle a Kimberly que se conecte, por favor, al quiz. Al último enlace que envié, por favor, coloque el nombre y esperamos para que yo les ponga cuando iniciamos. Yo les aviso. Si no, no les va a correr. Creo que por eso fue que no corría hace rato. Que a mí nadie me aparecía en sala, entonces no sé qué pasaría. Kimberly, cuéntenos cómo le fue ingresando, porque estamos esperando para iniciar. Jennifer se desconectó, ¿qué pasaría? Kimberly dice algo, déjenme ver, nos escribió el WhatsApp. Dice... Veamos qué pasó con Kimberly.
será. Vamos, que dice Jennifer. Esperemos 5 minutos, pero no estamos atrasando más. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con los dos compañeros que están en la sala. De todas formas, puedo ver si les abro el quiz a Kimberly y a Jennifer más tarde, porque solamente es de dar clic y ya lo dirige a la parte en donde tenemos que estar. Se coloca el nombre y ya está en la sala. Lo único que me queda a mí es cómo poner iniciar el quiz. Nada más. A ver, Jennifer, me imagino tiene problemas de internet, entonces dice que se va a conectar en 5 minutos conmigo. Ahora, iniciemos y después hacemos otra vez con Jennifer y con Kimberly, ¿les parece? Ya, Inge, está bien. Listo, Inge. Entonces vamos a colocar iniciar. Yo aquí voy a ir viendo como igual la tabla de cómo ustedes van respondiendo. La música de este jueguito no me gusta mucho, pero no sé cómo se Aquí están las preguntas. Voy a quitarle la música. Ahora lo que yo estoy proyectando un poco es el seguimiento. Entonces va a ir saliendo aquí el avance y todas esas cosas. Ya se unió Kimberly, perfecto.
Avancemos nomás, Kimberly, ya que ingresó. Ahorita también está ingresando Leandro. Entonces déjenme volver a poner en el chat. ¿Dónde está el chat? Leandro, buen día. Ahorita se acaba de unir. Estamos haciendo un pequeño cuestionario. Entonces ahorita voy a colocarle en el chat nuevamente el link. Damos clic ahí para poder ingresar. Si ahorita ya está abierto, ya está iniciado, digámoslo así, entonces ya pueden ingresar y seguirle haciendo. Igual si ya entra Jennifer, ya le hacemos ingresar. Hay algunas preguntas que hay múltiples opciones, darás en cuenta, ¿sí? Ahí le van viendo nomás. Inge, disculpe, ¿cómo entró? Yo estoy en la página, pero ¿cómo entró? ¿Qué le salió? Quisis. Hay una parte donde le debe decir, déjenme ver cómo es que le decía a Kimberly esta partecita. Únete a un juego. Ahí pongo. Ujú. Y se introduce el código para unirse. Ya, 67, ¿Ya? 39 y 48. Ya, Inge. Perfecto. Inge, buenos días, perdón que le Buenos moleste. días, Jennifer. Le voy a colocar ahorita en el chat el, el mismo link al que estamos entrando. Entonces damos clic, le va a aparecer una pantallita donde dice quiz, pone únete a un juego y ponemos el código que está aquí en la pantalla, 67 39 48. Ya, Inge, gracias. Ya, Inge. Dice en la escuela, en una empresa o uso personal. ¿Cuál le pusieron? Póngale en la escuela, no sé por qué no. Estamos- Estudiante, ¿verdad?
Inge, perdón, me sale que ponga cómo estoy usando aquí en la escuela, en una empresa, Se la usamos. pongan. Ya está Leandro también, acaba de ingresar. Inge, una vez que ingrese ya me salen de una de las preguntas. Sí, Dígame. una vez que ingrese ya me salen las preguntas. Ya me salió. Sí, Sí, dale, ahí. deben salir, porque ahorita está activado. Ya. Porque en sala ya está también, Jennifer. Ya estamos todos. Liz ya terminó, me parece. Esperemos que terminemos todo y revisamos, ¿ya? Para hacer como un pequeño, que será, recordéis.
Ya, Inge, ya acabé. Todo facilito. Muy interesante, Inge. Esperémosles a las compañeras para revisar la respuesta. Sí, sí, la idea un poco era dinamizar también la clase, si no siempre hablar, 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 hacían de cansar. Así un poco recuerdan también lo que hemos hablado. Muy, muy interesante, Inge. Tú hasta divertida, le diría. Sí, me alegro que le haya gustado. Pero bueno, esta es como una idea para ir también reforzando un poco los conocimientos. Y yo también Inge, comenzamos. Díganme. a lo que los compañeros culmine, ¿podría darle mi exposición, por favor? Ya. Sí, sí, verá. Culminan los compañeros, vemos lo de las respuestas, revisamos las respuestas correctas y después pasamos a su exposición y después a lo que toca de la clase. Veamos cómo nos va con el tiempo porque estamos un poco atrasados aún. Jennifer y Alexander todavía no terminan, entonces esperemos. Me avisan cuando Ok.
Listo. Hemos terminado como el test. Están saliendo un montón de cosas. Ya. Entonces, un poco la idea era que todos podamos revisar cómo estamos en conocimiento. Bueno, aquí vamos a ver un poco una tabla en cómo ha estado el tema de los resultados. Vemos, por ejemplo, que en la pregunta 1, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 personas que acertaron. La pregunta 2 ha estado bien fácil, creo, todos acertaron. La 3, solo acertó Leandro, todos los demás hemos estado, digamos, no hemos estado bien en ese tema. ¿Cuál era la pregunta 3? Veamos la pregunta 3. Para revisar y ver por qué y en dónde están las fallas, ¿sí? A ver, la pregunta 1, si estábamos, no. 3 correctos, 2 incorrectos. Solo 2 personas se equivocaron. Entonces, en la pregunta 1, nosotros estábamos hablando o pidiendo la definición de territorio como tal. Leandro, ¿qué pusimos en esta pregunta? Aló, Leandro. Les voy a ir preguntando, ¿sí? Si no podemos igual usar tal vez el micrófono por alguna situación, podemos ir escribiendo en el chat, ¿sí? No hay problema. Entonces le preguntaba a Leandro, ¿qué puso en la pregunta 1? Leandro estaba bien, creo. A ver, Inge, disculpe, ¿qué me dijo? En la pregunta 1, ¿qué pusimos? A ver, el territorio se puede definir como... Puse la 2, Inge. La 2 y la 3 creo que puse. Ya. A ver, un poco para ir aclarando porque hay 2 personas que se equivocaron. Cuando nosotros hablábamos del territorio, primero todo un espacio físico, ¿cierto? Ya, entonces, por un lado, podríamos hablar de que una de las respuestas es la 1, 2, 3. Es la 3, es un espacio físico natural declarado como área donde no se puede. Ah, no, ese no. Un conjunto de lineamientos para colocar cosas. No, ese no es. No, ese no es un conjunto de leyes. No, la respuesta es la 1 nada más. No es la 3 ni la 2. Yo pensé que este decía un espacio físico en donde están las normas políticas, económicas. Ya, al no decir eso, solo decir que declarado como área donde no se puede hacer actividades que no estén alineadas al desarrollo sostenible, estaríamos negando otras dinámicas que existen en el territorio. Si pusiéramos que solamente es un conjunto de leyes, normas e instituciones, estaríamos más enfocados en normativa, porque no es solo un conjunto, ¿no es cierto?, de normas y leyes, sino también existen dinámicas de la sociedad como tal. Existen procesos históricos que han ido configurando ese lugar. Existe un espacio físico, entonces este no es correcto porque está limitado solo a leyes. Y de ahí dice que es un conjunto de lineamientos para colocar cada cosa en un lugar en específico dentro de un espacio físico limitado. Ahora, si hablamos de esto, de colocar una cosa en un lugar en específico, ya estamos hablando de ordenamiento del territorio y no solamente del territorio. Por lo tanto, estas 3 de aquí, por las razones que les dije, estarían descartadas y la respuesta sería la 1. Es un producto social e histórico. Recuerden que vimos algunos conceptos y cómo ha evolucionado el concepto de territorio. Entonces, digamos, como lo último, lo más complejo que se puede encontrar es como un producto social e histórico dotado de una determinada base de recursos naturales, de formas de producción, de consumo e intercambio, y de una red de instituciones, formas de organización que dan cohesión al resto de elementos. Eso hace que tenga que ver con las interrelaciones entre las personas y con su identidad comunitaria. Entonces, si ustedes se fijan, este abarca incluso el tema de leyes, abarca el espacio físico natural, abarca también el tema del desarrollo sostenible y no solo se limita a ese, sino incluso a unas dinámicas, interrelaciones entre personas y medio,
y incluso la identidad comunitaria, es decir, costumbres, formas que existan, representaciones que existan en ese espacio. Entonces, es una cosa un poco más compleja que solo hablar de estas otras tres. ¿Ya? De ahí esta pregunta 2. En la pregunta 2, una persona se ha equivocado, entonces esta sí saben todos. Entonces me dice, el ordenamiento territorial se puede definir como, ¿cuáles fueron las opciones? A ver, preguntémosle a otra compañera, Alexander. Sí, Inge. ¿Cómo se puede definir el ordenamiento territorial? Ay, Ya, aquí está, ¿no es cierto? Un poco también el resumen. ¿En cuál estamos? En la 2. No, este no es la prueba. Esta es otra prueba. Ya, esta es la del ordenamiento territorial. Entonces nosotros veíamos, aquí se ve más grande, mucho mejor, entonces quedémonos aquí. En este nosotros igual veíamos 4 opciones de respuesta. Entonces había como dos que eran correctas. Sí, entonces de acuerdo a algunas definiciones que existen sobre el tema de ordenamiento territorial, por un lado se lo puede definir como la expresión racional de la conjunción entre la capacidad, necesidad y uso del territorio que permite potenciar los resultados en productos y servicios ambientales. Es en consecuencia consustancial con el desarrollo sostenible. Y también este ordenamiento territorial es un proceso político, ¿no es cierto? Porque no está desligado para nada de la cuestión política, sino todo lo contrario. Por lo tanto, viene a ser un proceso político en la medida que involucra la toma de decisiones concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Ya, ahora si yo decía ordenamiento territorial es un espacio geográfico, no, ¿no es cierto? Porque el espacio geográfico vendría a ser más bien referente al territorio. O es el proceso que emprenden las autoridades, tampoco, porque esto en cambio sería la planificación del territorio. ¿Sí? El proceso que emprenden las autoridades públicas para el uso del suelo, incluyendo cuestiones económicas, sociales, ambientales a largo, mediano y corto plazo, viene a ser más bien planificación. Por lo tanto, por eso esta también sería descartada y las dos respuestas serían estas dos. Si me van nomás, si es que necesitan como alguna aclaración, me van nomás interrumpiendo, no hay problema. Ya. En la pregunta 3, en cambio, hablábamos de los objetivos del ordenamiento territorial que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Sí? Y un poco en ese sentido se deben como, si ustedes recuerdan, se implementaban o aprovechar o hacer esto a través de 4 acciones. Aquí dentro de la pregunta yo había puesto 2 de las 4, no puse las 4. Entonces la una acción que era correcta, como ustedes ven, que sí la mayoría también le acertaron, es la definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos, ahí refiriéndonos al uso del suelo como tal. ¿Sí? Y la otra, el diseño y adopción de instrumentos y procedimientos de gestión que permitan ejecutar actuaciones integrales de articular las sectoriales que afectan a la estructura del territorio, un poco más refiriéndonos a planificar, ¿no es cierto? Ya, ahora si yo ponía como acciones distribuir el Fondo Público Nacional, no es competencia, ¿no es cierto?, del GAT. Esto más bien es competencia de una entidad superior a los GAT y que está dedicada netamente al tema de financiero del Estado.
La otra dice reformar la Constitución y las normas dictadas desde el legislativo. Tampoco, incluso es un poco incoherente lo que dice aquí. Los GATS no tienen injerencia, ¿sí?, en cómo reformar la Constitución. La Constitución, las reformas se hacen, ¿no?, desde el incoherente, digamos, lo que dice aquí, ¿sí? Es la instancia que puede aprobar o no que se reformen los artículos. Por lo tanto, estas dos serán descartadas. Otra pregunta dice, en el Ecuador existe un marco normativo que se relaciona con el ordenamiento territorial. Y lo que se buscaba aquí era ver cuáles son, ¿no es cierto?, los que se relacionan con ordenamiento territorial. En esta creo que precisión 40%. Si en esta había opciones múltiples, 4 personas han escogido como esta, 2 y 3 esta. Entonces ustedes debían escoger 3 opciones aquí. Por un lado, la Constitución del Ecuador, de ley va a ser como parte de este marco normativo, porque es la que da los lineamientos generales en todo sentido, y el ordenamiento territorial no va a ser la excepción. El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones también tiene que ver con el ordenamiento territorial, porque tenemos nosotros, ¿no es cierto?, que ordenar cómo están las formas de producción, qué se produce, cómo se comercia, qué inversiones pueden ingresar al territorio, como el tema de minería o petroleras, que son tomadas como inversiones, etc. La ley de régimen tributario es más a nivel nacional, por lo tanto, esta no está... y tiene que ver más con el tema de los impuestos y estas cosas. Por lo tanto, no tiene mucho que ver con el tema de ordenamiento territorial. De ahí está el COTAD, que es justamente este Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que es uno de los documentos centrales. Aquí dice organización territorial. Y de ahí dice la Ley de Transparencia y Libre Acceso a la Información Pública. Esa más bien está en otro sentido estipulada desde el Estado y es una normativa para el Estado como tal y no tiene que ver con el desarrollo, perdón, con la planificación territorial. Y esas creo que eran todas las preguntas. Me faltó una. Los objetivos ya vimos. Allá. El desarrollo sostenible que estaba por ahí, esa más bien era como de contestarla, pero como sabemos, ¿no es cierto?, el desarrollo sostenible lo que busca es satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer, ¿sí?, a las generaciones futuras, de alguna manera. Y aquí sí nos dice el desarrollo es una población de tal manera, no se sí, perfecto, lo dijo de otra manera, pero es correcto. Satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Instintivamente, una actividad sostenible es aquella que se puede conservar, perfecto. El desarrollo capaz de satisfacer necesidades actuales sin comprometer recursos y posibilidades de futuras generaciones. Satisfacer las necesidades de las sociedades presentes sin afectar las capacidades de las futuras, que sea equilibrado y amigable, perfecto. Y es el desarrollo que es capaz de satisfacer necesidades actuales sin comprender los recursos y posibilidades, sin comprometer, ha de ser aquí, no comprender, comprometer recursos y posibilidades de futuras generaciones. Si en esta igual la mayoría tiene como una acertada definición. No sé si tengan algún comentario sobre lo que acabamos de hacer, qué les pareció esta dinámica. Un poco es para evaluar cómo estamos en conocimientos y para que ustedes también vean, recuerden que vamos a tener una prueba esta semana, entonces, en base a lo que acabamos de ver, ustedes pueden ver en dónde necesitamos reforzar y podemos pasar como a las lecturas que tenemos, a revisar las clases en función de cómo les fue a cada uno. Cada uno ya vio cómo le fue, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, revisemos, ¿no es cierto? Y reforcemos lo que nos faltaría a cada uno. Igual se les aclaró en base al quiz.
No sé qué opinan de esta dinámica que hicimos hoy día. Yo ya le dije, me pareció súper interesante y divertido. Si es verdad, usted ya me dijo. Ya dice Jennifer que le gustaría trabajar más así. Perfecto. Sí, un poco lo que nos permite igual a los profes es ver que es más amigable incluso con los estudiantes. Trabajar, ya. Jennifer dice que le pareció interesante y sí le gustaría trabajar más de esa manera. Kimberly dice que interesante y divertido. Perfecto. Ya. Ahorita vamos a pasar, como les había dicho antes, un poco después de haber hecho este pequeño ejercicio, que ya veamos dónde nos toca reforzar. También pasar a la exposición que está pendiente de Leandro, ¿sí? Que por cuestiones de conexión no pudo realizarla. Entonces vamos a escuchar al compañero. Entonces voy a primero a... Ya. Ahí está como activado todo para que pueda compartir y pueda realizar su exposición. Leandro, con Kimberly igual tenemos pendiente esta parte, entonces ya vamos a ver qué tema le dejamos para exponer, ¿sí? Entonces, Leandro, ahorita es su espacio para hablarnos un poco. Sí se ve, Inge. Sí se observa. Ahora lo que sí está es pequeña la letra. No sé si tal vez volteándole el teléfono sea mejor, que se ve más grande o no. O sea, girándole. Sí, ahí se ve mejor. Ahí, sí. Ujú. Ya, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días, compañeros. A mí me tocó la exposición de Planta de una Vida. Los lineamientos de articulación para la gestión territorial y gobernanza multinivel. Tiene 3 ámbitos: consolidación de modelos de gestión, descentralizada y desconcentrada, con pertenencia territorial, articulación de instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación y Participativa, fomento a mecanismos de asociatividad, multiactor y multinivel para la gestión y gobernanza territorial. Consolidación de modelos de gestión descentralizada y desconcentrada con pertinencia territorial. Articular y complementar los procesos de desconcentración y descentralización para la gestión multinivel de los bienes y servicios públicos. Esto da, como podría decir un ejemplo, el EMAPS, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable, podría coordinar con la alcaldía para mejorar servicios públicos como el alcantarillado, abastecimiento de agua potable, entre otros. Optimizar la gestión financiera y la recaudación de ingresos propios de gobiernos autónomos descentralizados. Esto se refiere más a ser eficiente a la hora de derrochar el dinero de la recaudación pública, como lucro propio o modelos de gestión mal hechos. Realizar actualización integral de los modelos de presentación de servicios públicos. Esto no solo se refiere a los modelos actuales, más es en papel, o sea, te toca actualizar todo, y también se refiere a los que están predichos. Por ejemplo, los servicios públicos cualquiera toca actualizar, no solo en el marco de papel, sino en el marco de las instituciones. Ya, actualización de instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado
de planificación participativa. Fortalecer las capacidades institucionales que favorezcan la articulación y coordinación, prelación de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial. Se podría decir que es un conjunto de técnicas, más dicho como lo que estamos viendo hoy en la materia, de cómo saber utilizar los espacios para que no afecten de manera negativa a la comunidad, como podríamos decir, una vulcanizadora para que no se ponga al lado de una fuente hídrica para que pueda contaminar todo, cosas así, ¿no? Impulsar la elaboración de planes de uso de gestión del suelo. Esto será más para evitar que se pierda la productividad del suelo, y igual es más en zonas rurales. Incorporar planes de contingencia para la ciudadanía en cualquier riesgo natural. Como sabemos, en el Ecuador no tenemos tantos riesgos naturales como en otros países, pero aún así los tenemos, como son los terremotos, las erupciones volcánicas. Entonces, es necesario que se actualicen y se propaguen a la comunidad para evitar o hacer menos denso el problema cuando ocurre. Fomento a mecanismos de asociatividad multiactor y multinivel para la gestión y la gobernanza territorial. Fomentar y fortalecer la conformación de mancomunidades, consorcios y otras estrategias de asociatividad para ejecutar planes o soluciones de la comunidad. Se puede decir que es para obras por el bien común de la ciudadanía, como carreteras, recursos vitales, y hasta se organizan hasta para el tema de la delincuencia. Ya, impulsar el desarrollo binacional. Se podría decir que es el conjunto de acciones o técnicas socioeconómicas de salud pública, tiene como objetivo incrementar los niveles de salubridad ambiental. Ya. Fomentar el trabajo articulado con los países vecinos para el manejo integral de recursos transfronterizos, hídricos, pesqueros y la biodiversidad asociada, en especial en la Amazonía y en el espacio marino costero. Ya que al generar asociaciones entre países se puede ser más eficiente al generar una gestión, por lo cual esto beneficia a ambos países. Se podría decir nosotros con una parte de Colombia por el tema de la Amazonía, para resguardar especies en peligro de extinción, tanto flora y fauna, igual en el recursos pesqueros, ya que como sabemos que en la frontera de Galápagos pasando la frontera de Galápagos existen varios buques pesqueros de China que, o sea, hacen la pesca ilegal. Por lo tanto, entonces, para evitar esto, se tiene que hacer asociaciones entre países y lograr que se controle. Muchas gracias, Inge. Esta ha sido mi exposición. Gracias, Leandro. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta para Leandro. No. Bueno, un poco el No, nos habló en sí también un poco de la participación que tiene como la ciudadanía o las personas dentro de, y se debe impulsar esta participación por medio de organizaciones incluso. Entonces hablaba un poco en general en eso. Y también estas relaciones que podemos nosotros generar con otros países para ver qué cuestiones son más adecuadas para el desarrollo del territorio en función también esto de los lineamientos de desarrollo sostenible, así como en breve resumen. Ahora, lo que sí les voy a pedir, yo voy a crear en la plataforma
una pestañita en donde vamos a subir las exposiciones para yo poder poner la nota ahí, ¿sí? Porque es como la constancia de que se hizo. Entonces siempre tenemos que tener esa constancia en plataforma. Hoy día voy a crear una pestaña en donde se llame como exposiciones y lo que vamos a hacer es subir el material de la exposición. Si dos personas, como hicimos en grupo, tienen la misma exposición, no hay problema. Suben los dos la misma exposición, ¿sí? Pero cada uno debe subir como en su perfil para que después no haya inconvenientes y esa sea la prueba de que se hizo eso. Ahora en el caso de Kimberly, que no tiene tema de exposición y no había expuesto, le vamos a dejar igual un tema. Déjenme ver qué tema podrían hacer Kimberly para que pueda tener como su nota. Ahora, en caso de que Kimberly no le funcione el micrófono, puede realizar un video con la exposición para nosotros y me lo envía y lo colocamos como en la clase para los compañeros y esa sería como su exposición. Puede hacer un video en donde usted esté explicando. Porque a veces pasa que no pueden como ocupar los micrófonos o algo, entonces para prevenir eso, sí, puede hacer un video si desea o si no la expo normal como hemos estado haciendo en vivo. Déjenme ver dónde estaba. Voy a darle un tema de una vez a la compañera. Compuesta lenta y demasiadas cosas abiertas, creo. A ver, estamos en... Ya, Kimberly, usted va a hacer una exposición sobre el rol del funcionario público en la planificación territorial. ¿Sí? Entonces va a investigar cuál es el rol de los funcionarios públicos en la planificación territorial. Y ahí nos explica quiénes nomás están dentro de estas instancias de planificación que estén en el sector público. ¿Sí? Entonces, el rol de los funcionarios públicos en la planificación territorial. Esa sería la expo de Kimberly. Ya. Ahorita igual vamos a pasar a avanzar un poco más. Perfecto, Kimberly. Vamos a seguir avanzando. Voy a salir, sigo en el juicio. Voy a salir de ahí. Y vamos a pasar a Canva, que es donde yo hago las presentaciones. Ya. Me les comparto. Ya. Entonces, en este documento ya habíamos estado como trabajando en función de esta presentación. Hemos estado como desarrollando las clases. Déjenme ver, no quiere compartir, no quiere. ¿Será que está abierto esto? Ya funciona, no funciona. Ahí sí pueden ver claramente. Sí, profe. Esto ya habíamos visto que el tema de los gobiernos autónomos y como sus diferentes escalas. Vamos a seguir avanzando. Ya. Entonces, igual, en función de esto, el día de ayer habíamos visto que es un PDOT o un Plan de Desarrollo y Ordenamiento del Territorio. Un poco para ampliar esto, este Plan de Desarrollo y Ordenamiento del Territorio entra dentro de lo que se conoce como instrumentos de la planificación territorial. ¿Sí? Entonces, estos instrumentos de la planificación territorial son como herramientas, ¿no es cierto?,
que lo que buscan un poco es garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y todo esto relacionado con la planificación del territorio. Es decir, estos instrumentos nos permiten planificar el territorio de tal forma que se debería, ¿no es cierto?, garantizar los derechos de las poblaciones, por ejemplo, derechos a servicios básicos, derechos, no sé, a respetar su actividad económica, derechos a una vida digna, un montón de derechos que se reconocen en la Constitución, incluidos los derechos de la naturaleza, porque el territorio también incluye el espacio físico, que es la naturaleza en sí o el medio ambiente como tal. Dentro de estos instrumentos de la planificación territorial no solo está el PDOT o el Plan de Desarrollo Territorial que vimos el día de ayer, sino también están las políticas públicas, ¿sí? Estas políticas públicas vienen a ser mecanismos que nos permiten garantizar el ejercicio de estos derechos constitucionales. Ahora, estos mecanismos reflejados en política pública pueden ser reformas, pueden ser ordenamientos, ¿cómo es? No es ordenamiento, se me fue el nombre. Reformas, pueden ser normas o leyes o protocolos en específico, ¿no es cierto?, de algún tema que tenga que ver con la planificación territorial. Ordenanzas también son parte de la política pública. Todos estos mecanismos que lo que deberían es garantizar estos derechos reconocidos en la Constitución. También las políticas públicas su formulación, ejecución y evaluación y control se efectúa con la participación de personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Es decir, cuando se quiere formular, ¿sí?, una política pública o ejecutar o evaluar o controlar la misma, pueden participar, ¿no es cierto?, diferentes actores sociales, personas naturales pueden ser, ¿no es cierto?, o ciudadanos, como lo ponen dentro de las leyes. También pueden participar conjuntos de personas, ¿sí?, que están como organizados en comunidades o en pueblos o diferentes nacionalidades. Esto permite que esta política pública sea incluyente, sea también reconozca lo que veíamos ayer, el tema de diversidades tanto étnicas como diversidades de orientación sexogenérica, que reconozca incluso en el tema de personas con capacidades especiales. Entonces, la idea es que todos estos actores o todas los entes sociales puedan participar. Ahora, en la práctica deberíamos ver qué tan real o no es esto. Sin embargo, eso es lo que se debería propender a hacer. Ya, también la política pública se manifiesta a través de decisiones, directrices, lineamientos y cursos de acción, ¿sí?, que adoptan los órganos y las entidades estatales competentes. Y todo esto que digamos, se tiene que realizar a través de estas entidades estatales, debe concretarse como programas, por ejemplo, programas para conservación de la biodiversidad, se me ocurre ahorita. Entonces eso se está haciendo una acción o colocando una acción a través de un programa de conservación. En proyectos, no sé, el proyecto del metro de Quito. Ese es un proyecto que también tiene que ver con el desarrollo del territorio, con el ordenamiento del territorio, y está hecho por una entidad que pertenece de alguna forma al Estado. Y acciones públicas como cuáles, puede ser como el tema de tratamiento del transporte público en el territorio, puede ser, ¿no es cierto? Ahora, hay como diferentes instancias, si ustedes recuerdan, veíamos que esto es como en diferentes niveles. Por un lado, la función ejecutiva está a cargo de una política pública nacional, es decir, hay políticas públicas a nivel de Estado, a nivel de nación como tal, ¿sí? Pero eso no quiere decir que solo hay esas, sino también hay políticas públicas, por ejemplo, a nivel sectorial, ¿sí?, las mismas que están dadas o que se manejan desde los diferentes ministerios, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía, Ministerio Coordinador, son un montón de ministerios que tenemos, y también secretarías y subsecretarías que están dentro del Estado,
Todas estas políticas públicas que son sectorizadas, digámoslo así, están sujetas necesariamente al Plan Nacional de Desarrollo. Sí, este Plan Nacional de Desarrollo obviamente es como algo macro, ¿sí?, que abraza o cobija al resto de cuestiones más micros que existen en los diferentes territorios, sectores, parroquias, provincias y áreas del país. Y por otro lado también están las políticas públicas locales, es decir, in situ de una localidad en específico. Y estas se contemplan o están reflejadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento del Territorio que vimos el día de ayer, que es el PDOT. ¿Alguna duda sobre el tema de políticas públicas, que es uno de los instrumentos? ¿No? No, Perfecto. Otro de los instrumentos que se encuentra dentro de lo que es el desarrollo del territorio vienen a ser justamente el Plan Nacional de Desarrollo, que les decía que es este más macro, el PND, que le estaba poniendo como siglas. ¿Sí? Este viene a ser considerado en sí la máxima directriz política, estratégica y administrativa además, ¿sí?, para diseñar y aplicar las políticas públicas en todos los instrumentos de planificación. Sí, o sea, no solo el Plan Nacional de Desarrollo es uno de los instrumentos, sino el PDOT, y además también vimos la política pública. Este Plan Nacional de Desarrollo se formula participativamente, ¿sí? Y el Consejo Nacional de Planificación, en conjunto con la participación, digamos, intervienen de alguna forma en todos los niveles territoriales de gobierno para que después sea aprobado. Entonces, los niveles territoriales de gobierno teníamos, ¿no es cierto?, GAT provincial, GAT parroquial, GAT cantonal. Teníamos también las zonas especiales como los distritos metropolitanos. Entonces, este plan nacional como que está o interviene en cada uno de estos niveles o estas instancias. Además, el plan nacional articula la acción pública de corto plazo, la de mediano plazo, y esto también lo articula con una acción pública incluso a largo plazo. Sí, todo esto en el marco del régimen de desarrollo y del plan del gobierno en el que se esté trabajando. Como sabíamos o como sabemos, el plan Toda una Vida, por ejemplo, es el plan de gobierno actual, y en función de eso tendrá que funcionar o trabajar el Plan Nacional de Desarrollo. También es la instancia de coordinación de las competencias exclusivas de los gobiernos descentralizados, es decir, de los GATS. Entonces, de alguna forma es el que coordina, ¿sí?, cómo estos GATS están realizando o implementando sus actividades dentro de su planificación territorial. También este tiene como una actividad que sería como observar o como controlar, más bien sería, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, su observancia es de carácter obligatorio, o sea, necesariamente debe ser observado de alguna manera para todo el sector público y todos los otros sectores que también sean privados y se relacionen con el tema de planificación del territorio. Al Plan Nacional de Desarrollo también están sujetos como la programación cuatrianual del presupuesto general del Estado, es decir, este presupuesto está ligado necesariamente a este Plan Nacional. También se toma en cuenta o está sujeto a este Plan Nacional el de endeudamiento público, es decir, la deuda externa. Tiene que estar sujeta al Plan de Desarrollo, es decir, vamos a construir carreteras, entonces para eso se necesita, no sé, un préstamo del FMI de tantos miles de dólares, eso tiene que ver con la planificación del territorio. Y también a están sujetas a cooperación internacional. Si hay instancias que cooperan con el país, de alguna manera, por ejemplo, en cuestiones de comercio, etcétera, y en función de eso, este Plan Nacional de Desarrollo también debe tomar
consideraciones y debe irse realizando. Y también el Plan Nacional de Desarrollo viene a constituir la orientación de la política comercial, financiera y de la inversión. Entonces, en ese sentido, esta orientación política comercial va a dar directrices de cómo, por ejemplo, se está comerciando el Ecuador con otros países. O sea, cómo es el comercio, cómo se da, cuáles son las dinámicas, incluso qué áreas están destinadas para que se dé este comercio internacional. Por ejemplo, el tema de puertos, de helipuertos, de aeropuertos, de terminales terrestres, etcétera, que están dentro, ¿no es cierto?, del territorio, deben ser planificados en función del gobierno, y en ese sentido existe una política comercial. También va a ser la orientación de la política financiera y de la inversión. Cuando hablamos nosotros veíamos que hay este código financiero que se relaciona con el ordenamiento territorial. Entonces, este plan nacional va a estar orientando de alguna forma como los recursos, digámoslo así, y el destino de los recursos económicos del país para una u otra actividad. Entonces se va a establecer una política financiera y también se va a dar prioridad incluso al tema de inversiones, en dónde se va a invertir más, en dónde se va a invertir menos. Por ejemplo, cuando estaba el gobierno de Correa, hubo una gran inversión en lo que es el tema de hidroeléctricas, ¿sí? Entonces eso debía estar de alguna forma acorde o orientado desde el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, esta inversión muchas veces se la hace en función de, en nuestro país al menos, de sectores estratégicos para el desarrollo del país. Y cuando estaba Rafael Correa se hablaba de un cambio de matriz productiva. Entonces, en función de ese cambio de matriz productiva, que nunca se dio, se realizaba como de alguna forma la inversión en el sector público o privado. ¿Sí? Y también tiene que ver con esta inversión extranjera, o orienta la inversión de las empresas o transnacionales extranjeras en diferentes sectores del país. Me parece que... Tal vez tienen alguna duda sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí está lo general. No, Inge. Ya. Y el otro instrumento justamente son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GATS, o de los gobiernos autónomos descentralizados, que veíamos ayer, que son los PDOT. Estos PDOT en sí vienen a organizar, ¿sí?, el ejercicio de las competencias que tiene el GAT como tal. Y estas competencias a su vez, que son como de alguna forma organizadas por el PDOT, son dictaminadas o asignadas por la Constitución del Ecuador, por las leyes que nos rigen como país, y también algunas son transferidas a los GAT como un proceso de descentralización, es decir, de dejar de que todo esté en un centro concentrado en función de ordenamiento territorial. Entonces lo que se busca es un poco abrir, que eso no esté centrado solo en el, digamos, en el ejecutivo, en el legislativo, etcétera, y los GATS tienen como injerencia en algunas cuestiones, y a ellos se les transfiere como algunas actividades en específico. También estos PDOT lo que permiten es ordenar el territorio, ¿sí?, con el objeto de definir la localización de las acciones públicas en función de cualidades y demandas territoriales. Entonces, el territorio no es que se ordena así como así, sino se debe tener en cuenta, o en el PDOT se debe tener en cuenta, qué cualidades tiene mi territorio. Digamos que estoy en una zona más rural. Entonces, en ese sentido, la cualidad del territorio es que tiene, digamos, bastante suelo cultivable, bastantes
no sé, biodiversidad, diversidad, por ejemplo, étnica, digamos que en ese territorio. Entonces, en función de todo eso, se debe realizar el PDOT o se debe ordenar el territorio y para eso está el PDOT. También el PDOT articula las políticas del desarrollo y las directrices de ordenamiento del territorio en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Necesariamente tiene que estar enmarcado en los lineamientos de este plan. Y lo que tiene que hacer es ir articulando todas estas políticas que existen a nivel de desarrollo y las directrices que da el Plan Nacional, las debe ir articulando en sí al territorio en específico. Es decir, si es mi PDOT de la ciudad de Quito, yo tengo que ver, ¿no es cierto?, en función primero del Plan Nacional de Desarrollo, cómo voy articulando las necesidades o el ordenamiento de esta ciudad en función de este Plan Nacional. También el PDOT va a venir a definir las responsabilidades de actores públicos, ¿sí? ¿Qué responsabilidades tiene uno u otro actor público? Cuando hablábamos nosotros de actores públicos, estamos hablando como de estas entidades que son desconcentradas de la función ejecutiva, es decir, no están dentro del ejecutivo, sino más bien en el GAT, todos estos. Y estos actores públicos pueden ser privados y también pueden ser sociales. Actores públicos sociales pueden ser organizaciones, por ejemplo, que existan en el territorio, como comunidades, mancomunidades, organizaciones de campesinos, organizaciones de indígenas, que están de alguna forma en la dinámica territorial. Y por lo tanto, se debe definir qué responsabilidades tienen estos actores. También es importante hablar del tema de la actualización de este PDOT. Denme un segundito, ¿sí? Listo, disculpen, estaba viendo que apaguen algo que estaba haciendo mucho ruido. Estaba en la actualización. Ya. Entonces, estos PDOT siempre deben ser actualizados. Veíamos en la anterior clase que se actualizan una vez que cambia, por ejemplo, el alcalde, ¿no es cierto? Cuando cambian serían los puestos públicos, de alguna manera, se debe actualizar este PDOT. Pero para actualizarlo se debe mantener una coherencia con los instrumentos de desarrollo a nivel nacional, a nivel también territorial de gobierno, de alguna manera. También, por otro lado, ¿sí?, estos planes de ordenamiento del territorio van a necesitar para su ejecución ya un presupuesto como tal. Si estos presupuestos de los gobiernos descentralizados o de los GAT estarán sujetos a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial en el marco del Plan Nacional del Desarrollo, ¿sí?, sin menoscabar obviamente la autonomía que tienen estos GATs y las competencias que tienen los mismos. Entonces, todos estos presupuestos se hacen tomando en cuenta este plan nacional, incluso la designación que a veces se les hace de presupuesto a los GAT tiene que hacerse tomando en cuenta este plan general y también las particularidades como tal del territorio y las necesidades que
tenga esa zona en específico. Y por otro lado, la distribución de los recursos desde el gobierno central a los GATS tiene que considerar el cumplimiento de las metas del Plan Nacional y las de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial en específico, que es lo que hablaba hace un momento. Es decir, en el Plan Nacional se habla, no sé, de como sectores estratégicos, se me ocurre a mí, las hidroeléctricas. Entonces va a construir una hidroeléctrica, me voy a inventar, ya, no sé si hay allá, pero bueno, en general están como en el oriente, por allá. Entonces, digamos, va a construir una hidroeléctrica en el oriente. El GAT va a ser como un ente que va a estar también de alguna forma pendiente porque está dentro de su jurisdicción el proyecto. Sin embargo, esto no lo desliga de que el Ejecutivo, o bueno, de que desde el gobierno haya un control y también hay un presupuesto para ese proyecto en específico, porque puede ser un proyecto que tenga que ver con el Plan Nacional de Desarrollo y también se ha considerado como una de las prioridades para desarrollar y cambiar los avances que el cambio de la matriz energética. Por lo tanto, tiene que coordinar tanto el gobierno central como el gobierno descentralizado o el GAT de este sitio en específico, las acciones para dar cumplimiento a este proyecto, digamos, hidroeléctrico, se me ocurre. ¿Ya? Puede haber muchas cosas, ya depende mucho del territorio, depende si es zona urbana, depende si es zona rural, si son parroquias, si son cantones, provincias, depende si es que, digamos, un proyecto puede impactar fuertemente incluso a la flora y fauna de la zona. Tiene que verse todo. Lo que decía, por ejemplo, hace un rato igual Leandro en su exposición, tomar en cuenta, ¿no es cierto?, la pérdida de suelo cultivable, por ejemplo. Muchas veces se han implementado algunos planes, ¿sí?, de territorio sin tomar en cuenta esto y se puede perder un montón de suelo cultivable o se puede generar impactos súper fuertes a comunidades, a diversidad de comunidades que existen en una zona, a su cultura, a su entorno, a sus medios de vida. Su medio de vida, por ejemplo, en el campo es la tierra. Puede haber impactos al suelo, los recursos de los que se sustenten. Entonces, dentro de estas planificaciones o estos instrumentos que acabamos de ver, que serían principalmente estos tres, los PDOT, el Plan Nacional de Desarrollo y también ya se cortó mi compu. A ver, que sean estos tres instrumentos, el Plan Nacional de Desarrollo, los PDOTs, también tienen que estar como de alguna forma, o se debe tomar en cuenta como todo esto que hablábamos, ¿no es cierto?, las dinámicas territoriales, porque el territorio, como vimos hoy día, o como recordamos el día de hoy, ya no solamente viene a ser como este espacio físico, sino que viene a ser todo un proceso histórico, una dinámica, una conjunción de cosas que están ahí existiendo, que están de alguna forma habitando un sector, un espacio físico, coexistiendo incluso. Entonces todas estos instrumentos de planificación deben tomar en cuenta toda esta variedad o toda esta amplitud que es un territorio. Sí, como ven, antes solo decían, bueno, es un espacio físico donde ¿no es cierto? Ahora, en cambio, ya constituye un montón de otras cuestiones que interaccionan e interactúan en este espacio físico. Y cuando uno hace o cuando alguien hace una política pública, genera un plan de desarrollo territorial, debe tomar en cuenta también estas particularidades que tiene una u otra zona. No es lo mismo hablar de un sector rural que de un sector urbano. No es lo mismo hablar incluso dentro de un sector urbano de la zona norte de Quito que de la zona sur de Quito. Entonces vemos que deben tomarse en cuenta las particularidades que hay en un espacio físico, las dinámicas que existen, las formas en que las personas
obtienen su medio de subsistencia incluso, o sus medios de vida para poder de alguna forma sostenerse, y en función de eso deberían estar elaborados o deberían trabajar estos instrumentos que a veces se convierten en cosas muy técnicas, pero de fondo muy frías también en el sentido de dejar de lado o de poner en segundo plano la parte más humana de, que tenemos en el mundo, incluso considerando también a estos seres vivientes como los animales, las plantas. Todo eso debe tomarse en consideración dentro de estos instrumentos para poder ir trabajando e implementando estrategias, ¿sí?, de desarrollo del territorio. No sé si tengan alguna duda en estas partes que hemos oído. No, hija, todo Claro. No, profe. Ya. Antes de cómo es, de que se nos acabe el tiempo, quería preguntarles, ¿qué día quieren rendir la prueba? Hoy día un poco el quiz también tenía ese objetivo de que ustedes también se evalúen y digan, ay, chuzo, estoy así, más o menos. Creo que tengo que reforzar esto. Entonces, en función un poco de su autoevaluación, ¿sí? Porque no voy a poner nota del quiz, solamente era un poco para dinamizar también la clase y para que ustedes puedan evaluarse y para yo también ver cómo estamos avanzando en conocimiento. Pero en función de eso, yo creo que deberían ver qué día ustedes estarían preparados para una lección, o sea, escrita sería, bueno, por plataforma. Hija, ¿y nos va a subir las diapositivas que nos estaba mostrando? Sí, hoy esto tengo pendiente, me he olvidado de subirlas, pero hoy ya las subo. De ahí todos los otros documentos están en la plataforma, incluido el de ayer y está. Las diapositivas se me pasó por algo, pero hoy sí las subo. Hija, si nos suben las diapositivas para estudiar, ¿podríamos dar el viernes la prueba o el jueves para poder estudiar estos días? ¿Qué día es hoy? Martes, ¿no? Martes. Ya por mí no hay problema. Viernes o jueves está bien. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Viernes o jueves? Viernes, sí. Viernes, ya. Sí, viernes, sí. ¿Ya? Jennifer y Kimberly. Ya Jennifer también dice viernes, Kimberly. Igual escriban. Ya se desconectó. No, sí está. Viernes. La mayoría dijo viernes, por lo tanto la prueba tendríamos el día viernes, ¿sí? En el horario de clase, es decir, la pruebita sería de 10 a 12 y entraría hasta lo que vimos en el tema de los datos. ¿Sí? Que ayer era un documento un poco más técnico, ¿sí? Que utilizan como los trabajadores públicos. Entonces, la idea es que también lo revisen, por favor. Lo subí como folleto, creo, me parece, le puse el nombre. Eso, igual mañana entonces continuaríamos con las clases normales y el viernes sería la prueba. No sé si tengan alguna otra duda, o alguna duda o sugerencia. No, profe. Ya, los videos igual están al día hasta el de ayer. Hoy todavía tendría que subir, pero hasta el de ayer están los videos en plataforma. Eso, entonces. Le dijo que nos iba a subir para poner las diapositivas. ¿Eso es para hoy? Sí, les voy a dejar abierto eso hasta el domingo. Pero de todos ya lo creo hoy día. Igual Kimberly, su exposición, a ver si el viernes es la prueba, la exposición, Kimberly, por favor, la preparamos para el jueves, ¿sí? Porque el viernes sería la prueba, entonces la expo usted la hace el jueves, para no chocar las cosas también. Eso. Ya, perfecto. Entonces, por hoy, en honor al tiempo, igual despedirnos, desearles una buena tarde a todos y a todas, y nos vemos el día de mañana a las 10.
Ya, Inge, gracias. Hasta mañana. Hasta Igual, mañana. Inge, gracias.